Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros en un programa más de Diálogo Nocturno, pues en este día en que justamente esta semana ha sido de intenso movimiento de la situación que empezamos el año justamente con lo de Venezuela, y por supuesto es momento también de seguir hablando de aquello, un poco de lo que pasaba en las últimas horas, ¿no? Esa advertencia también del gobierno de Estados Unidos de que quieren un continente en paz, donde no van a permitir esa influencia extranjera en la región, el continente americano, lo decía el presidente Donald Trump, lo indicaba también el secretario Marcos Rubio, quien justamente pues es el contacto, es el nexo directo justamente con Venezuela, con el gobierno en este momento interino de Delcy Rodríguez, la presidenta interina que está hecho cargo justamente de cumplir, como decía el presidente Trump, las disposiciones, los acuerdos que tienen que alcanzar con Estados Unidos para que todo fluya en Venezuela. Y pues vamos a tratar de justamente tener un aspecto más claro de lo que realmente ha ocurrido en Venezuela y lo que podría pasar, porque esto sin lugar a dudas no es de que ahora ya se resolvió el problema, ya no está Maduro, hay que tenerlo claro. Y para ello queremos conversar justamente con el doctor Carlos Estarellas Velázquez, reconocido analista internacional, ex subsecretario justamente de Relaciones Exteriores, y un hombre diplomático, el que realmente queremos agradecerle a esta hora de la noche. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en el Diálogo Nocturno en el 29, y que este sea un excelente año, un feliz año este 2026, mi querido doctor Estarellas. Muchas gracias, Leonidas, muy amable por sus palabras. Igual para usted, que tenga un maravilloso año 2026. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Doctor, como lo decía en el inicio, en este preámbulo justamente de la entrevista, el presidente Donald Trump ha dicho, pues bueno, que en Venezuela se van a hacer las cosas como está disponiendo su gobierno y que va en camino de justamente de llegar a una transición democrática en Caracas. ¿Usted cree que es posible de que esto no se vaya a salir de las manos cuando vemos de pronto que hay versiones en que aparentemente la presidenta interina Delcy Rodríguez le está dando instrucciones al señor Cabello y él no las quiere acatar, y hay un poco de resistencia, y por allí pasan el tema de las advertencias también de Estados Unidos que le habría hecho a Diosdado Cabello, en el sentido de que si no hacen lo que se ha planificado, pues definitivamente podría haber una segunda acción mucho peor de la que ocurrió con Nicolás Maduro? Leonidas, yo no veo las cosas tan claras. Yo creo que si fue por una acción de estado de necesidad de llevarse a un narco dictador como Maduro, las cosas en Venezuela han quedado más o menos igual. Digo esto porque lo que hay es una pugna de varios grupos. Usted señalaba la diferencia entre Cabello y la presidenta Delcy Rodríguez. Prácticamente los presos políticos siguen detenidos, no hay libertad para salir a protestar. Entonces yo veo que esto va a ser un proceso difícil, ¿no? Ojalá me equivoque, pero no veo la situación muy clara. Lo lógico hubiera sido, Leonidas, que el gobierno de los Estados Unidos ponga o dé las facilidades para que el presidente electo, el señor González, y la vicepresidenta puedan asumir unas elecciones en las cuales ganaron y que además son reconocidos por la mayoría de los gobiernos de todo el mundo. Pero no se dio, y vamos a seguir viendo inconsistencias, problemas, con la esperanza de que esto lo más rápido se solucione. Doctor, el hecho de que el gobierno del presidente Trump haya sido tan tajante, tan duro, tan claro en el sentido de que quiere hacer las cosas para que haya una transición, ya dispuso justamente en las últimas horas lo que era la venta de 30, 50 millones de barriles
de petróleo a Estados Unidos con sus empresas petroleras a un precio real, decía el presidente Trump, para que justamente esa plata vaya a Venezuela, a los ciudadanos, y no se quede como era antes con lo que él llama pues los carteles de Venezuela. ¿Cuánto podría un poco esta situación afectar a la región, al resto de países? Se dice, bueno, que a Ecuador le va a afectar por el tema del petróleo, que van a bajar el precio porque Estados Unidos va a mejorar la producción, y al mejorar la producción de Venezuela va a bajar el costo del barril, que hecho ha bajado aparentemente unos $3 en los últimos 4 días. ¿Cuánto puede afectar esta situación de Estados Unidos, lo que está haciendo actualmente en Venezuela con la región, cuando hemos visto que algunos países han sido cautos y más bien han rechazado la acción del presidente Trump, y hay otros que sí han aplaudido lo que está pasando en Venezuela, que el pueblo pide libertad y el presidente Trump ha dicho, pues bueno, Estados Unidos va a ayudar en esa libertad? Bueno, en la parte económica, en la parte del petróleo que usted señala específicamente, Leonidas, me imagino yo que el gobierno ecuatoriano, como los países de la región, lo estarán viendo con mucho cuidado y tomarán medidas preventivas, por si acaso haya una situación parecida a la que usted menciona y es su preocupación. Pues yo me imagino que ya el gobierno ecuatoriano tendrá un plan A, un plan B, al igual que los países de la región. Ahora, sí hay preocupación en la región porque la mejor manera de influir en la región, en primer lugar, Leonidas, es tratarse como iguales. Somos estados soberanos, todos los estados de América Latina como los Estados Unidos, y ayudar a los estados latinoamericanos para que puedan salir adelante. Mire, lo positivo es la lucha contra el narcotráfico, porque aquí en el Ecuador nosotros tenemos una lucha desigual en el cual el narcotráfico tiene más dinero que el propio Estado. Pero hasta este momento Estados Unidos no ha aportado lo que se espera para poder dar esa lucha, así que yo me imagino que pronto la hará. Seguramente se reunirá el presidente Noboa con el presidente Trump. Yo creo que el que mejor entendió la región fue el expresidente John F. Kennedy, que hizo una alianza que se llamó la Alianza para el Progreso, donde entendió que invirtiendo en América Latina con políticas sociales podía ayudar a la región. Doctor, el hecho de que hayan países, por ejemplo, como España, Uruguay, Brasil, México, que no han dado ese respaldo a lo que ha hecho el presidente Trump, es un poco también por el tema de no haber resuelto por la vía diplomática este tema de Venezuela, o porque la OEA, las Naciones Unidas están allí y no ejecutan ese deber para el que fueron creadas, justamente de que la vía diplomática resuelva estas dictaduras que han venido por años, y tampoco es justo que sigan así. Pero ¿cómo debió haberse dado esto si no hubiera sido esa intervención del presidente Trump después de todo lo que se había pedido por Nicolás Maduro, que hay una transición, y él obviamente se resistió? ¿Cuál debió haber sido realmente la acción para resolver este tema? Lamentablemente, Leonida, a veces los tiempos de la diplomacia no van unidos a los tiempos reales. Fíjese usted que hay una demanda que está en proceso en la Corte Penal Internacional en La Haya por delitos de lesa humanidad contra Nicolás Maduro, ¿no? Y Estados Unidos ha tenido que entrar por algo que se llama estado de necesidad en el derecho, es decir, hay una serie de violaciones, pero el objeto principal es salvar Venezuela de personas como Maduro, que son terroristas, narcotraficantes, presidentes ilegales, ¿no? Entonces, por ese estado de necesidad. Ahora, hay muchos gobiernos, que es lo que usted señala, que por una relación ideológica con Venezuela o por otra relación, que es la relación económica, Maduro soltaba mucho dinero. Dicen que el socio de él en España era el expresidente Zapatero, Rodríguez que es Zapatero, el mismo socio del mismo partido
socialista Obrero. obrero español que gobierna España. Entonces habrá que analizar, seguramente Maduro terminará siendo colaborador y contará a cuántas personas, a cuántos partidos, a cuántos políticos de diversos estados se les entregó dinero. Eso tenga la seguridad, Leonidas, que tarde o temprano nos enteraremos. Doctor, el hecho de que se decía, pues no, que se ha cambiado aquello de el cartel de los soles, de grupo narcoterrorista, se haya cambiado esa parte en la parte jurídica en Estados Unidos, ¿tiene algún tipo de repercusión de pronto en el tema del juicio frente al tribunal de Estados Unidos, allá en Nueva York, justamente donde va a enfrentarse Maduro, donde ya tuvo su primera audiencia y se ha fijado para marzo, pues continuar con aquello de su proceso judicial? ¿Qué pasaría también en un ámbito internacional? De la Corte de la Haya se puede hacer algo por delitos de lesa humanidad. ¿Cuál sería la situación jurídica de Maduro en estos momentos y qué podría ocurrir cuando se ha escuchado pues que se ha buscado al abogado de Julian Assange y Julian Assange finalmente no fue extraditado a Estados Unidos y entiendo que está en su país? Mire, la primera reflexión es cuánto dinero tendrá Maduro para tener los abogados que tiene. Hoy ha sumado un nuevo abogado. Entonces usted y yo no pagar ese tipo de abogados, pero Maduro sí se lo puede, digamos, pagar. La otra reflexión, Leonidas, es que han cambiado, porque han salido nuevos cargos, traficante de armas, que en la valija diplomática llevaba pasaportes diplomáticos, parece que esto de la valija no solo es en el Ecuador, y los daba a narcotraficantes, es decir, una cantidad de cargos que poco a poco van a salir. Tenga la seguridad que Estados Unidos no hubiera actuado si es que no tuviera todas las pruebas para haber hecho lo que hizo, ¿no? Entonces tendremos que esperar. Y usted me preguntaba sobre el juicio de Maduro en la Corte Penal Internacional en La Haya. Está procesándose, lamentablemente muy demorado, pero está procesándose y están las pruebas, así que eso tarde o temprano la Corte Penal, la Corte de Justicia Penal de La Haya tendrá que sentenciar. Y eso podría, pese a este letargo que ha tenido en el Tribunal de La Haya, podría acelerarse con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es decir, más motivos para que justamente se confirme que lo que hizo Nicolás Maduro hubo un genocidio allá en Venezuela. Pero claro, es que debió haber sido más rápido, pero decían que había influencias económicas muy fuertes que dieron lugar que eso vaya más tarde, con lo cual hay ese refrán que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Entonces, yo me imagino que ahora que está preso Maduro, va a ir más rápido ese juicio. Doctor, ¿cómo queda la geopolítica en la región? Estados Unidos ha dicho claro, no queremos injerencias extranjeras como Irán, como Rusia, como China en América. ¿Qué va a pasar? Porque hay intereses económicos de China en el continente. Hay intereses también económicos geopolíticos de Rusia en el continente. Irán, por supuesto. ¿Qué va a pasar en nuestra América con esto que ha planteado Estados Unidos de que no quiere injerencia extranjera? Bueno, me parece bien que Estados Unidos se preocupe de América Latina, porque es el socio natural. Porque hay esa injerencia extranjera, como usted sabe, porque Estados Unidos se separó y por eso vino China y apareció Rusia, etcétera, etcétera. Entonces me parece positivo que se dé cuenta Estados Unidos que su socio natural, no su patio trasero, su socio natural es América Latina, ¿no? Entonces, si invierte en América Latina, si se ayuda a América Latina en aspectos sociales, en la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, esa ayuda siempre será bienvenida. Esta semana justamente había una llamada que había hecho, según se confirmó desde los medios colombianos, el presidente Donald Trump con el mandatario colombiano Gustavo Petro. ¿Allá hay alguna posibilidad también de que ocurra lo mismo que con Maduro, de que el presidente Trump le ha dicho pues que
el presidente Petro, pues si no combate al narcotráfico, a esos grupos que están ahí azotando a la región con la venta de drogas y que están llevando muchas de esas drogas a Estados Unidos, ¿podría pasar algún escenario parecido al de Nicolás Maduro, doctor? O tal vez Colombia es otro tipo de situación y más bien es un tema de presión nada más esas declaraciones. Yo creo que es un tema de presión, las características son otras. Petro, con todas las locuras, con todas las barbaridades que dice, con todas las acciones que toma, es un presidente elegido por los colombianos, ¿no? Ahí hay una diferencia con Maduro. Salvo que Estados Unidos compruebe que es un narcotraficante o que Maduro lo implique a Petro, podrían cambiar las cosas, ¿no? Entonces habrá también que esperar. Mire, Leonidas, yo pienso que en este proceso Maduro y la esposa van a tener que declarar y que se van a terminar siendo colaboradores eficaces. Y ahí saldrán pseudos políticos latinoamericanos y españoles que han sido beneficiados por Maduro. Justamente iba a entrar en ese tema, doctor Estarella. Doña Cilia Flores, dicen algunos que era el poder también detrás del trono, algo así como lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Que también allá hay un régimen opresor. Y ese tipo de cooperación eficaz que pueda haber por parte de los esposos Maduro Flores, podría de cierto modo abrir otros casos y realmente involucrar a media América Latina, a medios gobiernos también del otro lado del océano. Sí, definitivamente que sí. Bueno, en primer lugar aclarar que decían que Cilia Flores era la encargada de la justicia y que en realidad tenía más poder que el mismo Maduro, como usted bien señala. No es que se la llevaron por amor, digamos, o que Maduro fue, le han salido no me voy solo. No me voy solo. No, se la llevaron porque ella tenía cargos específicos, ¿no? Entonces, ellos van a tener que declarar y van a salir varios nombres, financiamientos raros. Ustedes a veces ven en ciertos estados partidos políticos que tienen una cantidad de dinero que no se entiende de dónde llegó. Ese financiamiento venía de Venezuela, entonces habrá que esperar. ¿Qué pasa con la región, por ejemplo, los gobiernos de países como Brasil y México? Brasil se mostró siempre pues como un gobierno, el presidente Lula, de querer buscar la vía diplomática. La presidenta de México, Sheinbaum, ha sido un poco más resistente y tampoco es, como quien dice, un gobierno que le agrade mucho al presidente Trump, pero digamos que lo respeta un poco más. ¿Qué podría pasar con estos dos grandes de América que son potencia, justamente con lo que está queriendo hacer el presidente Trump en la región? Bueno, Lula, que tampoco es pues una persona que yo admire, porque el pobre Brasil está entre Lula y Bolsonaro, dos extremos terribles. Pero Lula se ha manejado y ha sido electo, ¿no? Yo no creo que haya en este momento algo contra Lula. Diferente en México, donde dentro de México se acusa tanto a López Obrador como a la actual presidenta que es un narcogobierno, ¿no? Y que tienen una colaboración muy fuerte con el narcotráfico. Habrá que esperar, esto está por comenzar y nos vamos a enterar de muchísimas cosas. Mi querido doctor, y para finalizar justamente, ¿cree usted que el tema de la diplomacia ecuatoriana, al haber ya manifestado su posición justamente de los hechos en Venezuela, va a abrirnos camino para reforzar esa relación con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y estamos en esa misma línea de libertad para Venezuela, de democracia para Venezuela? ¿Cuánto nos puede beneficiar estar cada vez más cerca del gobierno del presidente Trump? Ojalá que sea así, Leonidas. Yo pienso que debería haber una reunión formal entre el presidente Trump y el presidente Noboa,
Porque el presidente Noboa ha ido ni sé cuántas veces a los Estados Unidos, pero no ha habido una reunión, una visita de Estado formal, que es lo que se necesita. Y por otro lado, que Estados Unidos concrete una ayuda económica fundamental, ayuda, digamos, con materiales, para poder enfrentar al narcotráfico, que es un poder quizás más fuerte que el mismo gobierno. Hasta ahora solo ha existido fotos, declaraciones grandilocuentes, pequeñas ayudas, pero el Ecuador necesita una ayuda grande de los Estados Unidos, y ojalá que el presidente que viaja tanto tenga una reunión de Estado con el presidente Trump y logre esa ayuda. Eso obviamente es una expectativa que hay del gobierno ecuatoriano, doctor Estrella, ¿no? De seguir afianzando esas relaciones, y va a también pasar un poco porque Estados Unidos tiene en este momento algunos frentes, ¿no? Tiene lo de Medio Oriente, tiene Rusia, Ucrania, ahora Venezuela, y tal vez por ahí un poco podían tener un retraso, mirar un poco más a la región, pero esperemos que se dé aquellos encuentros también que son importantes, al menos en la parte de voceros, de secretario de Estado, Marco Rubio, que estuvo acá, Cristi Noen, la secretaria de Seguridad Nacional, pues es un espaldarazo también para el Ecuador, doctor, y finalmente, pues creo que por ahí va también el tema de que se abran caminos para seguir reforzando esta relación con los Estados Unidos. Ojalá sea así, estimado Leonidas, que no sea mucho ruido, pocas nueces. Ojalá. Muy bien, mi querido doctor Estarella, muchísimas gracias. Quiero agradecerle por estar con nosotros, doctor. Que tenga una buena noche. Gusto de saludarlo. Hasta luego, Leonidas. Gracias. Era el doctor Carlos Estarella, analista internacional, justamente con nosotros aquí en el Diálogo Nocturno, llegando ya a la parte final, donde justamente hemos visto esta semana cómo los hechos noticiosos pues han marcado sin lugar a dudas la agenda informativa, y pues el país necesita seguir avanzando, necesita seguir enfrentando al crimen organizado. Por ello también, como lo decíamos con el doctor Carlos Estarella, tan importante justamente que se pueda reforzar esa relación con Estados Unidos. Un poco también allí es lo que se necesita afianzar y reforzar, justamente para que todo esto pues vaya encaminado a mejorar justamente lo que tiene que ver la lucha contra el crimen organizado, y también tener buenas noticias de mejoramiento de la economía del país. Ya lo veíamos esta semana como el gobierno nacional daba las cifras, pues no, esta semana en que empezamos estos programas también analizando el crecimiento que tuvo en el último feriado el país en la parte del turismo, ¿no? Esas medidas que incentivan y que ojalá se sigan repitiendo, porque es importante que el Ecuador siga avanzando y por supuesto siga generando empleo, plazas de trabajo, que vaya generando esa producción en las exportaciones, que sigan incrementándose con los grupos justamente que no necesariamente son los productos tradicionales como el petrolero, sino las exportaciones no petroleras, que han ido creciendo y que esperemos que sigan mejorando por el bien del país y de todos los ecuatorianos. Llegamos así a la parte final del Diálogo Nocturno. Agradecerle por su gentil sintonía. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Sigan en sintonía de Radio I-99. Hasta la próxima. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.